Bueno, para no perder tiempo, después les cuento qué pasó. Entonces, como les decía, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos la última clase y vamos a pasar un poquito nuevo de materia nueva, ¿ya? Así que va a ser una clase bien relajada. No vamos a hacer actividad ni nada por el estilo. Ya les puse las notas a las personas que terminaron la actividad de los números cuánticos y la configuración electrónica, así ya se las mandé. Ya, y lo hice hace varias semanas. Entonces, vamos a seguir con la misma unidad y con el mismo objetivo, que es describir propiedades de los elementos en la tabla periódica. Entonces ya hicimos el resumen de que la tabla periódica estaba configurada en periodos que van hacia los laterales y en grupos que van hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos 18 grupos y 7 periodos. La clase de hoy vamos a enfocarnos en lo que son los grupos, en 4 de ellos específicamente. Hicimos la diferencia entre lo que eran metales, no metaloides y no metales, ¿cierto? Los metales que eran brillosos, conducían bien la electricidad, el calor, y son todos los que están en azul, ¿cierto? Luego pasamos a los metaloides, que si bien sí conducen el calor y sí conducen la electricidad, lo hacen de manera poco eficiente en comparación a los metales. Son quebradizos, son mayormente piedras, eh, y son feos. Las piedras están hechas de silicio, la mayoría de las piedras que nosotros vemos en las montañas, etc. Y el silicio es un metal. Luego teníamos los no metales, que en su mayoría son gases, pero no siempre. Por ejemplo, el carbono, que teníamos el carbono en forma de diamante y en forma de carbón. Y ambos son carbono. Estos sí no conducen la electricidad y no conducen el calor. Eh, y siempre hay excepciones, como les dije. Por ejemplo, el grafito, el del agua y grafito, sí, ese sí conduce la electricidad. Siempre hay excepciones a la regla, pero la mayoría de ellos no. Y eso, pues. Eso fue como el resumen de todo. Aquí teníamos esta actividad que la hicimos y me la voy a saltar, si esto es solo para practicar. Entonces hoy día vamos a ver otras categorías que están enfocadas a lo que son los grupos. Entonces, como yo les dije, tenemos 18 grupos en la tabla periódica. Nosotros nos vamos a enfocar en los alcalinos térreos, los halógenos y los gases nobles. Tenemos también los escandios, los titanios, los cromos, los hierros, ya, pero esos que están en rojo ahí en la imagen no los vamos a ver porque son bien complejos. Como les dije, los grupos también estaban categorizados por letras. Entonces las que son A, el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A son los representativos que están en letras azules ahí. En eso nos vamos a enfocar, a excepción de los térreos, los carbonoides, los calconoides y los nitrogenados. Vamos solo a fijarnos en los alcalinos que están en el grupo 1 o en el 1A, en los alcalinos térreos en el grupo 2 o en el 2A, en el grupo 17, que son los halógenos, o el 7A, y en los gases nobles, que es el 8A o el 18. Luego en otra unidad nos vamos a fijar en los lantánidos y los actínidos, ya que son más bien radioactivos. Entonces empezamos con el primero. El primero es el grupo 1, los alcalinos, que están en esta parte de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno. Aunque en muchas bibliografías se toma en cuenta el hidrógeno, pero el hidrógeno aquí es un gas y todos los que están acá son metales, por lo tanto siempre nos vamos a fijar en solo estos acá, en el litio, en el sodio, en el potasio, en el rubidio, en el cesio y el francio. Ya, estos están en el grupo número 1, que también es el grupo 1A, ¿cierto?
Aquí tenemos una primera característica, que es la que vemos acá, dice que están caracterizados por tener solo un electrón en su órbita más externa. ¿Se acuerdan que teníamos esto que decía 1s, 2s? Ya. Todos los que están en esta zona van a tener S1. Por ejemplo, el litio, perdón, si el litio es 2s1, el sodio es 3s1, el potasio es 4s1. Entonces todos tienen esa característica que terminan en S1, en su configuración electrónica. Todos van a terminar en S1. Entonces nos podemos fijar aquí, pues, ¿ven? Aquí tenemos el átomo de litio en el último nivel, es decir, en esta última capa va a tener solo un electrón. Aquí en el sodio termina en 3s1, y si se fijan en su última capa, solo va a tener un electrón, que es este de acá. Aquí tenemos el cesio. El cesio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles, terminan en 6s1. Y si se fijan en la última capa, también solo va a tener un electrón. Entonces ellos tienen esta característica, que todos van a terminar en S1. Y ahí depende del nivel en que estén. Estos también se caracterizan por tener alta reactividad al estar en contacto con el agua. Las reacciones suelen ser muy explosivas. Por ejemplo, fijémonos, aquí tenemos un vasito con agua y una persona va a tirar, por ejemplo, un sodio adentro del agua. Va a explotar. Solo un granito de sodio, que lo pongo en el agua, explota. Entonces tienen esa característica que son muy reactivos y especialmente reactivos con el agua y también con otras sustancias. Pero con el agua suelen ser muy explosivos. Y de hecho, o se mantienen aislados solos o se mantienen aislados en benceno. Porque el ambiente también tiene agua en vapor, por ejemplo, en las nubes. Entonces imagínense tener un sodio ahí, en estar en contacto con el aire, explota cada rato. Entonces se mantienen en, en frascos muy específicos. Al tener alta reactividad, eso quiere decir que reaccionan muy fácilmente con otras sustancias. Y esa es su mayor característica, el poder juntarse con otras sustancias. Por ejemplo, el sodio, si tiene contacto con un cloro, se van a juntar y van a formar la molécula cloruro de sodio, que es la sal común. El sodio también se puede juntar con un oxígeno y con un hidrógeno y van a formar el hidróxido de sodio, que es la cal, que se ocupa para limpiar tuberías. Eh, Mi papá tiene una fábrica de papaya y él ocupa la cal para despellejar las papayas, se ocupan en esas cosas. Es porque es una sustancia muy corrosiva. Eh, el litio, el hidróxido de litio se ocupa para las pilas, el cloruro de potasio, la sal de mar. Entonces, son muy reactivos, pueden juntarse con muchas sustancias para formar nuevas moléculas. A eso se refiere con la elevada reactividad. Y como son tan reactivos, es decir, que si se encuentran con otro átomo, pueden formar nuevas moléculas, no es tan fácil encontrarlo en su forma pura. Por lo mismo que le decía, porque si tengo un sodio en el ambiente, va a reaccionar al tiro con las moléculas del ambiente y van a formar moléculas. Entonces es muy difícil mantener el sodio, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? De forma pura así en mi mano. Se deshace al tiro, porque reacciona al tiro con el ambiente. Entonces hay que tenerlos en frasquitos de benceno. Ahí no reaccionan con el benceno y se puede tener de forma pura, pero tienen que estar en ciertas características para poder nosotros verlo en forma pura. Si no, reaccionan al tiro y se desvanecen. Se forman nuevas sustancias y ya no lo tenemos en forma pura. Lo tenemos en forma de ion. Y eso, esas son las características de los alcalinos. Y son blandos. De hecho, yo tuve un sodio y quería explotar cuando estaba en la U. El profe me mostró un sodio y yo me robé un sodio y lo metí
¿cómo se llaman? Unas servilletas. Cuando llegué a mi casa ya no estaba. ¿Por qué? Porque al tiro contacta con el aire, con el oxígeno del aire y forma óxidos también, pues. Entonces se desvanece y yo lo toqué y era muy blando, era como crema. Y eso, entonces esas son las características de los alcalinos. También tenemos los alcalinos térreos, que están en el grupo número 2, conformados por el berilio, el magnesio, el calcio, no me acuerdo cuál es este, no me acuerdo, el bario y el radio. Entonces, aquí, ¿cuál es la característica? Esto, su configuración electrónica, al final va a ser 2s2. Siempre van a terminar en 2s2. Por ejemplo, aquí tengo el magnesio y aquí tengo un electrón en su última capa y otro electrón en su última capa. ¿Ven? Tiene dos, como dice acá. Aquí el radio, imagínense, este es muy grande. Tiene 88 electrones, si no me equivoco. ¿Ven? Y aquí tenemos un electrón en su última capa y el que está acá abajo. No hay ninguno por este lado en esta última capa ni por este. Solo tienen dos en su última capa. ¿Por qué? Porque terminan en 2s. Entonces el berilio va a ser 2s2, el magnesio 3s2, el calcio 4s2 y así sucesivamente. Estos también son muy reactivos como los alcalinos. Por eso tampoco se encuentran de forma pura en el ambiente, porque tienden al tiro a reaccionar con las cosas del ambiente y formar nuevas sustancias químicas. Entonces la podemos encontrar en la minería como las piedras de la minería. Pues. Después se purifica. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Tenemos esta molécula que es berilio, aluminio, silicio O1 y es esta piedra de acá. Entonces después esto se purifica mediante reacciones químicas, se van separando el berilio, el aluminio, el silicio y el oxígeno y podemos obtenerlo de forma pura, pero en la naturaleza no van a estar en forma pura. El magnesio lo mismo. El magnesio lo encontramos siempre con esta piedra que se llama magnetita. No se llama magnetita, no me equivoqué, no se llama así. Y son piedras, las extraen de las mineras y después esto se purifica y podemos obtener el metal. Y son guardados también como los alcalinos en ciertos frascos que propician a que no estén reaccionando con otros compuestos. Todos ellos son metales, excepto el radio, que si bien también es un metal, este es radioactivo. Si se fijan acá, el radio es muy, muy grande, entonces es muy inestable. Y el radio, palabra lo dice, pues radioactivo. Y eso es muy peligroso para la salud, como lo que ocurrió en Chernobyl y en Japón, ¿cierto? Ahí están las bombas y la central nuclear, que tenía estos compuestos radioactivos que son malos para la salud en grandes proporciones. Entonces, ya el radio es uno de esos elementos. Y ahora nos vamos a saltar de aquí, nos vamos a saltar aquí al grupo 17 o al 7A, que son los halógenos. Los halógenos con los alcalinos suelen ser muy amigos, suelen juntarse ellos. Entonces, dentro de los halógenos tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, oh, me olvidé, al astato y al, no me acuerdo cuál es el de estos son nuevos, entonces siempre se me olvida. Poseen 7 electrones de valencia, es decir, que en su última capa ellos van a tener 7 electrones. Veamos el flúor, aquí tengo 1, uy, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ves? Y aquí el cloro también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Entonces eso significa que tiene 7 electrones de valencia. Es decir, que en su última capa tienen 7 electrones girando. Y lo mismo pasa con la configuración electrónica. Estos siempre van a ser P5. El flúor es 2P5, el cloro 3P5, el bromo 3P6, no, 4P6, perdón, este 5P5,
Ahí ves, me confundo siempre las configuraciones electrónicas. 2p5, 3p5, 4p5, 6p5 y así hasta abajo. Siempre van a terminar en p5. Eh, una característica de los alcalinos es que, y estos de acá, que siempre van a formar iones positivos, mientras que estos van a formar iones negativos. Ion flúor, ion cloro, ion bromo y ion yodo. En cambio, esto de acá, el berilio siempre va a ser berilio 2 más, magnesio 2 más, calcio 2 más. En cambio, este va a ser litio más, sodio más, ¿ya? Eso tiene que ver con algo que vamos a ver la próxima semana, que se llama la electronegatividad. Eh, ¿Existen de forma natural? Sí, pero existen de forma biomolecular. Es decir, yo no puedo encontrar a un flúor solo, lo voy a encontrar como flúor 2, es decir, dos átomos de flúor juntos. Flúor 2 no pueden estar solos, porque al estar solos se forma este ion. El cloro también. El cloro no se puede encontrar como cloro solo, lo encontramos como cloro 2. El bromo también. Una acotación, el cloro que ocupamos para desinfectar no es este cloro, se llama hipoclorito de sodio, ¿ya? Así que no confundir el cloro que ocupamos para desinfectar con el cloro de la tabla periódica. Y eso. Y finalmente vamos a terminar con los gases nobles. Los gases nobles son los que están al último de la tabla periódica, ¿cierto? Y eso lo ocupamos para abreviar la configuración electrónica. ¿Por qué? Porque siempre terminaban en 3p6, ¿cierto? O sea, en p6, excepto el helio, que terminaba en 2s2, 1s2, perdón. En cambio, el neón va a terminar en 2p6, el argón en 3p6 y así hasta abajo. Los gases nobles, como tienen su última capa P completa, ¿se acuerdan que el P justo le cabían 6 electrones y todos estos van a terminar en P6, excepto el helio? Eso los hace que no hayan como un espacio que necesiten que ocupe otro electrón. Entonces ellos los tienen completo su última capa de electrones, entonces son poco radioactivos. Es decir, no reaccionan con ningún otro elemento de la tabla periódica, no forman moléculas tan fácilmente. Y estos sí se encuentran solos en la naturaleza. Eh, y tienen todos en su última capa 6 electrones, es decir, ocupan todo el espacio a excepción del helio. El helio tiene 2, ¿ya? Siempre ahí el helio es la excepción a la regla. Después lo vamos a ver con algo que se llama la regla del octeto y la regla del duelo. Estos son bioluminiscentes. Se pueden ocupar estos con neones, estas luces así como fosforescentes, para eso se ocupan. Eh, no necesitan estar apareados como los halógenos que estaban en pareja, estos no, estos están solos. Está el helio solo, está el neón solo, el argón solo, el criptón solo. Y eso, la mayor característica de los gases nobles es que no reaccionan con nada porque su última capa de electrones está completa. Entonces no necesitan que otro átomo los ayude a completar eso que nosotros conocemos como la regla del octeto y la regla del dueto. Ellos no lo necesitan, entonces no reaccionan. Y por eso se llaman gases nobles, porque no reaccionan con nada. Y eso. Entonces, para ejercitar les tengo esta actividad. Ya solo para ejercitar. Entonces, voy a preguntar. Ustedes me van respondiendo. Hagamos 1, 3 y nos vamos. ¿El halógeno con cuál de todo eso se podría unir? Son quebradizos y no conducen bien la electricidad. La mayoría son gases, a excepción del carbono, son muy blandos.
existen en la naturaleza como X2 o como que están en pareja y la mayoría de ellos son gases, son poco reactivos ya que son estables. Son buenos conductores de la electricidad y el calor. En su capa más externa de electrones solo hay dos electrones girando. Entonces, ¿cuál de todas esas? Oh, espérenme, ahí sí. ¿Cuál de todas esas características podría emparejarse con los halógenos? Los halógenos estaban en el grupo 17. Son estos de acá. Entonces, ¿cuál de todas esas podría unirse a los halógenos?